Hermanos, les invito a leer en el libro de Colosenses, el capítulo 1, carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos allí en Colosas. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Cuando leemos una carta de Pablo o de otros apóstoles escrita a los hermanos, tenemos que hacer la aclaración que estos escritos son a personas que conocieron al Señor como Salvador personal de sus vidas, que ya tienen la seguridad de la salvación, que si parten de este mundo, ellos están confiados, que cierran sus ojos aquí y los abren en presencia de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. No hay lugar a dudas en eso. Hacemos la aclaración porque una persona que nos acompaña en esta tarde y no conoce al Señor, no podría tener las seguridades, las certezas que aparecen aquí en la lectura o en cualquier otra lectura de las cartas que se escriben a los hermanos, a creyentes. Pero podemos hacer el ejercicio de ver las cosas seguras, las cosas que aquí Pablo les hace ver a los hermanos que ellos ya poseen, para hablar a los amigos que no conocen al Señor todavía como su Salvador personal, como cosas posibles para alcanzar, para poseer, para tener seguridad, para tener herencia, como es uno de los textos que leímos en este pasaje. Cuando Pablo le escribe a los hermanos allí, él habla en el verso 9 que no va a cesar de orar por ellos. Era una costumbre de Pablo orar por aquellos hermanos que podían estar en aflicción, en dificultad. Y sabe que la Escritura dice que las personas que no conocen al Señor como Salvador, sus oraciones no pueden llegar al cielo, no pueden llegar a la presencia de Dios. Son palabras solamente. Pueden hacer largas oraciones, pueden repetir el Padre Nuestro, pero esas oraciones no van a llegar a la presencia del Señor. Si alguno es temeroso de Dios, dice el libro de Juan, a ese oye. Y tenemos el caso de un temeroso de Dios. En Hechos, el capítulo 10, un hombre llamado Cornelio, que hacía oraciones, que hacía limosna, pero aún no era salvo. Y Dios oyó esa oración de un hombre que era temeroso de Dios. Tal vez es el caso de algún amigo que no conoce al Señor, pero sabe que aquellas oraciones no le hicieron salvo. Dios envió a Cornelio, a Pedro, para que le predicase el Evangelio. Y luego de escuchar el Evangelio y de creerlo en su corazón, fue salvado Cornelio con toda su casa, recibió el Espíritu Santo. Nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Dios, que cada ser humano, que cada persona conozca al Señor como su Salvador personal, pero ese no es el final del camino. Ese no es el final del camino, sino que es el comienzo de un camino.
Lo primero, la salvación del alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo, tú y tu casa. Fueron palabras de Pablo a un carcelero que estaba a punto de quitarse la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es lo primero, pero no es el final del camino, es el comienzo. De ahí en adelante el creyente puede crecer en sabiduría espiritual, en conocimiento espiritual, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, de todo lo que significa su persona, su obra. Y en el cielo seguiremos aprendiendo, es mi convicción también. Pero comenzamos aquí en la tierra, desde el día de nuestra conversión en adelante, creciendo en sabiduría, en conocimiento espiritual. Y la razón en el versículo 10 es para andar como es digno del Señor. Y esto también, amigo, amiga, si tú no conoces al Señor, el Señor te invita a conocerle como tu Salvador personal, tener un encuentro con el Señor, pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Pero uno puede ser creyente y no andar como es digno del Señor. Se ha hablado, se ha predicado el Evangelio, y hay un cambio en la vida de las personas cuando conocen al Señor. Es imposible que no haya un cambio cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y tenemos que andar como es digno del Señor. Antes no le conocíamos como nuestro Señor y Salvador, pero ahora sí le conocemos como Señor y Salvador. Tuvimos un día en nuestra vida que nos encontramos frente a frente. Nos hablaron el Evangelio, que íbamos rumbo a la condenación, que no podíamos ser salvos por obras, que todo era por gracia, que era un regalo. Lo recibimos, aceptamos la palabra de verdad, recibimos al Señor como nuestro Salvador. De ahí en adelante Él es nuestro Señor y tenemos que andar como es digno del Señor. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas y vamos tras sus pasos. Lo que el Señor hizo, nosotros lo hacemos. Lo que el Señor no hizo y lo que el Señor no autorizó, eso no hacemos. Caminar como es digno del Señor. Pero sabe, aquí Pablo les recuerda a aquellos hermanos cómo ellos habían llegado a ser salvados, habían llegado a conocer al Señor como Salvador personal de sus vidas. Y en el versículo 12 les dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el creyente tiene gozo, el creyente tiene alegría, tiene felicidad, y no se la lleva el mundo, no se la llevan los problemas. Y en mi testimonio cuento cómo le tenía pánico, terror, no sé, lo más fuerte, a la muerte. Me quitaba el sueño. Había noches que no podía dormir pensando en eso. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Qué hay en más allá? Cuando el Señor me salvó, cuando le acepté como Señor y Salvador, recibí la palabra de verdad. Yo recuerdo esa sensación, ese cambio. Se fue todo ese temor. Se fue toda esa angustia de pensar qué hay más allá de la muerte. Y por lo menos 3 veces he estado en esa situación, a punto de partir. Y la tranquilidad es innegable. No se puede expresar con palabras ese antes y ese después, de saber que si partimos de este mundo es para estar con el Señor. Y ese gozo no depende de las circunstancias. Podemos estar en problemas, en dificultades, en angustias, al borde de la muerte y podemos decir gracias, Señor. Y podemos estar gozosos. Y vuelvo a repetir que no depende de las circunstancias. Tal vez incluso por los dolores de nuestros cuerpos, a veces podemos incluso hasta derramar lágrimas y aún así estar gozosos, porque sabemos que estamos en las manos del Señor. Y si partimos de este mundo,
es para nuestro bien, estaremos con el Señor, y las circunstancias que nos pasan en este mundo no son nada en comparación con la gloria venidera que disfrutaremos, esta herencia que habla aquí en el versículo 12, una herencia en la cual participamos. Fuimos hechos aptos. Nosotros por nuestras obras no podemos, nunca íbamos a poder tampoco. Pero el Señor, el Padre, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién iba a imaginarse eso? Este plan de salvación. No cabe en la mente humana un plan de salvación así, que se regale algo a personas que no merecen nada, en oscuridad, en angustia, en depresiones tremendas, y de repente está ahí el plan de salvación. Hay que aceptarlo, recibirlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la palabra de Dios no deja lugar a dudas. No deja lugar a dudas. El que cree es salvado. El que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Y el Señor nos ha hecho aptos para participar de esta herencia de los santos en luz. Personas en oscuridad, en tinieblas, en depresiones. Ahora podemos participar de esta herencia de los santos en luz, totalmente contrario a las tinieblas. Y el versículo 13 nos habla de este poder de las tinieblas, de la oscuridad. Las personas que han pasado por depresiones saben, aquellas incluso pueden visualizar hasta sombras que los rodean. Cosas tan extrañas que suceden cuando uno se aleja totalmente de Dios y se acerca a la oscuridad que ofrece el maligno Satanás, el enemigo de las almas, el acusador de nuestros hermanos, el príncipe de este mundo, el padre de mentira, el homicida desde el principio, Satanás, el diablo, el enemigo de las almas. Oscuridad absoluta. Y el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz, decía el profeta. Luz le resplandeció en las tinieblas, hablando del nacimiento del Mesías. ¿Sabe qué? En nuestra vida, sin el Señor Jesucristo, estamos en oscuridad, en tinieblas, en desesperación, en depresiones tremendas, que nada ni nadie puede sacarnos de ahí, del hoyo cenagoso, como si estuviéramos enterrados en un barro, en un lodo. Nos quita el movimiento, quedamos inertes, no podemos hacer nada por nuestros medios, pero Él extiende su mano liberadora, porque es una mano liberadora, que nos toma fuertemente de su mano y nos libera y rompe todas las cadenas de la esclavitud del diablo. Hay gente que se ríe cuando hablamos del diablo. Nos mira como personas ignorantes por creer en aquellas fábulas, dicen ellos, pero es más real de lo que usted y yo pensamos. El enemigo de las almas, Satanás, que le estorba el camino a usted, que a veces se siente interesado por las cosas del Señor y le pone estorbo, le pone tropiezo. Y usted a veces quiere acercarse a Dios y le cuesta, y aparecen impedimentos y tropiezos en su camino. Es porque es importante el alma de una persona. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de este poder maligno, tenebroso, oscuro, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que tenemos que entender, que el Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Ninguno como nuestro Señor, dejando su trono de gloria, vino a este mundo, tomó forma humana. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, anduvo entre los hombres, murió en aquella cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos
y hoy está sentado a la diestra, en la majestad, en las alturas, coronado, coronado es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, poderoso Salvador. Él tiene un reino, Él tiene un reino. Ha querido hacer un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Podemos ser parte de ese reino. Podemos trasladar nuestra vida del reino, de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo lo hace? Es el Señor Jesucristo el que nos ha librado de este poder maligno y nos traslada a aquel reino de luz, de paz, de bondad, de benevolencia. Son palabras tan lindas. Pero ¿qué hay de aquellas personas que rechazan el mensaje de salvación? Lamentablemente hay que mostrar las dos partes. Hemos visto cómo hay oscuridad, hay tinieblas, y cómo hay luz, cómo hay un reino, el reino de su amado Hijo. Y esto sucede, como dice en el versículo 14, por el Señor Jesucristo, por la redención en su sangre, aquella sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro nos dice que en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestros pecados. Estaban allí tus pecados, amigo, estaban allí tus pecados, porque si Dios, a través de su Hijo, no paga tus pecados, tú tendrás que dar cuenta por tus pecados por cada uno. Por eso el creyente tiene gozo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos redención, tenemos liberación. Nuestras cadenas han sido rotas. No somos esclavos ya del pecado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué otra religión inventada por los hombres promete esto? Perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y el creyente tiene esta seguridad, que sus pecados, que nuestros pecados han sido perdonados. Cada uno de nuestros pecados, incluso nuestros pecados de pensamiento, porque la sangre del Señor Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.